Gracias, Estudio. Es una transmisión en vivo desde el COEN, Ministerio de Defensa, aquí en el distrito de Jesús María. Ya se encuentra presente el jefe de Estado, el presidente Martín Vizcarra, junto a las distintas autoridades para dar inicio a esta sesión 128 del Acuerdo Nacional. Escuchemos. ¿Nos escuchan? ¿Qué tal, señor Higuínez, señor Max Hernández y miembros de los integrantes del Acuerdo Nacional? No sé si nos escuchan bien. Se escucha bien, señor presidente. Junta Nacional escucha bien, presidente. Bien, Buenos días. Mire, aquí estamos con parte del Consejo de Ministros, aquí donde funcionaba hace algún tiempo el COEN nacional, aquí en el primer piso del Ministerio de Defensa, donde tenemos instalaciones adecuadas para podernos conectar con todos los miembros de manera simultánea por Zoom del Foro del Acuerdo Nacional. Para nosotros va a ser una reunión muy importante, dado que vamos a poder escuchar directamente de todos los miembros del Acuerdo Nacional sus comentarios, sus recomendaciones, sus aportes y sugerencias para que puedan ser implementadas en esta etapa tan difícil del quehacer nacional y mundial. Yo dejaría para empezar esta reunión, según como se ha previsto un pequeño programa, unas palabras iniciales del primer ministro, luego yo las complemento y luego ya dejaríamos al señor Javier Higuínez para que también nos dé sus palabras de parte del Acuerdo Nacional. Yo dejaría en uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros para las palabras iniciales de bienvenida. Sí. Gracias, señor presidente. En primera instancia, mi saludo fraterno a todos los integrantes del Acuerdo Nacional. No es usual este tipo de comunicaciones a través de una conferencia virtual. Sin embargo, creo que la metodología y las circunstancias obligan de una u otra manera a hacer uso de este medio, que entiendo va a ser bastante auspicioso y alentador en estas circunstancias en las cuales estamos inmersos como país. A su vez, que mis primeras palabras sean también para expresar mi reconocimiento y satisfacciones a don Javier Higuínez, quien el día viernes pasado, a través de la reunión técnica, ha manifestado su decisión irrevocable de dejar después de 8 prolongados y sustanciosos años como secretario ejecutivo su conducción. Ha sido una labor tesonera, responsable, muy comprometida, de mucho desprendimiento, pero esa particularidad tan apegada a él, que es su son de gentes y esa disposición para generar consensos, obviamente nos deja una valla muy alta. Sin embargo, va a ser una ruta a seguir en este largo caminar que tenemos como Acuerdo Nacional, pero a su vez también que sea oportunidad de expresar nuestra congratulación y bienvenida a nuestro reconocido amigo don Max Hernández, médico psicoanalista y estudioso de nuestra realidad, quien con su voz autorizada sabrá conducir nuestro Acuerdo Nacional por ese caminar de solidaridad, justicia, pero sobre todo de generar los mejores entendimientos en la búsqueda de un país con justicia y oportunidad para todos los peruanos, y que es el deseo, más aún, profundizado en estas circunstancias. El Acuerdo Nacional, a partir de este fenómeno del COVID-19, obviamente está inmerso en una situación excepcional. Tenemos que replantear las premisas que impulsaron nuestro Acuerdo Nacional. Obviamente las debilidades que estamos compartiendo y evidenciando, no solamente como país, no solamente las podemos focalizar en lo que es el sector salud, que es un mal que a pesar de los grandes esfuerzos que hemos venido haciendo como país, se han puesto de manifiesto, sino también hemos podido evidenciar que hay graves debilidades estructurales en lo que respecta al sector educación, en lo que respecta a los distintos programas de índole social, revisar lo que es la descentralización y
creo que esta es una oportunidad más que necesaria, que en el mejor sentido de la expresión tenemos que aprovecharla para refundar nuestro país. Es necesario tocar las viejas estructuras, avisorar un escenario de Estado diferente, donde todos no solamente nos sintamos involucrados en esta primera fase, que es la toma de decisiones, sino especialmente identificados. Muchas veces el acuerdo nacional, por más énfasis que hayamos puesto en generar consensos, ha quedado focalizado cual si fuera una particularidad de un segmento de la sociedad, cuando la connotación primigenia del acuerdo nacional era que tenga una manifestación que involucre a todos los peruanos, cualesquiera que sea su función, su condición o ubicación. Reitero por ello mi concepto de que esta es una oportunidad más que idónea para poder replantear sus esquemas. Por otro lado, tenemos que destacar una vez más lo que ha significado el Acuerdo Nacional para nosotros. Es de suma importancia que el día de hoy estemos participando de esta sesión 128, porque como gobierno necesitamos compatibilizar las decisiones que se han venido tomando y especialmente qué rumbo vamos a darle a lo que significa este proceso constructivo y hacia futuro. Hemos tomado decisiones, obviamente las circunstancias así lo exigían, para unos bastante beneficiosas, para otros sujetas seguramente a algún nivel de observación, pero de ninguna manera en estas decisiones ha impregnado algún criterio subjetivo, más sí un ratificado compromiso de velar por el bienestar y especialmente la salud de todos los peruanos. Conforme lo han permitido las circunstancias, hemos estado aperturando distintos espacios de comunicación para legitimar y socializar nuestras decisiones, sea con gremios empresariales, en algunos momentos con los gremios laborales, con las instancias de gobierno subnacional, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, y obviamente aquí ratificamos nuestra disposición y compromiso con lo que es el acuerdo nacional. Una vez más, como gobierno y a instancia del señor presidente, reitero nuestra satisfacción de poder compartir esta jornada de trabajo. Buen día para todos ustedes. Muchas gracias, Premier. Solamente destacar que hoy es la sesión número 128 del Acuerdo Nacional. Y recordar que la anterior, la sesión 127, se llevó a cabo el 17 de diciembre del año pasado, 2019. Estaba en esa oportunidad como presidente de la República en calidad de anfitrión en Palacio de Gobierno. Y el tema que discutimos y analizamos en esa oportunidad fue de suma importancia. Fue un informe de Naciones Unidas sobre el índice de desarrollo humano en el Perú. Un tema sumamente importante porque obviamente la razón de ser del Estado es el ser humano. La razón de ser de las instituciones, de las autoridades, es trabajar en beneficio de un desarrollo humano. Y miren, hace tan solo poco más de 4 meses estábamos analizando la evolución del índice de desarrollo humano en el Perú. Y veíamos alguna información y datos auspiciosos de cómo iba mejorando este índice, pero también con los miembros del Acuerdo Nacional tomando decisiones para que esta evolución de mejora del índice de desarrollo humano, pensando en un índice que pueda lograr el desarrollo de las personas en todo el país, era el objetivo, porque veíamos la gran diferencia de desarrollo humano que existía en algunas regiones del país respecto a otras, y ese era quizás el principal objetivo que nos pusimos en esta oportunidad. Pero miren, no han pasado ni 5 meses y ahora el motivo es completamente diferente. La forma de reunirnos es remota, es a través de los métodos informáticos para poder establecer esta comunicación. Mire, en menos de 5 meses cómo ha cambiado nuestro país y cómo ha cambiado el mundo. Estamos viviendo una pandemia que afecta a más de 200 países del mundo, que a la fecha ya ha infectado a más de 3,5 millones de personas y que ha generado más de 250,000 muertos alrededor del planeta, y que nos lleva
a una forma de relacionarlos completamente diferente. Esta situación, desde el primer momento, ha sido tomada con mucha seriedad y responsabilidad por parte del gobierno y por parte también de la población. Hemos tomado decisiones desde hace 50 días, declarando un estado de emergencia y unas medidas excepcionales para poder contener el avance del contagio. Y los resultados, si no han sido los que exactamente esperábamos, sí han sido auspiciosos en función de lo que se ha evitado, lo que hemos podido evitar en función del esfuerzo de todos los peruanos. Esta no solamente es una crisis de la salud, no es una crisis sanitaria. Lo que estamos viviendo es una crisis social y una crisis económica sin precedentes en el Perú y en el mundo. Las comparaciones con situaciones similares del pasado nos remontan a siglos anteriores y todavía, incluso, el efecto real no lo tenemos dimensionado en toda su magnitud porque estamos todavía en pleno proceso de esta crisis. Solamente vamos a salir adelante con decisión, con firmeza y con unidad de todos los peruanos. Y por eso tiene mucha significación esta reunión. En el acuerdo nacional participa no solamente el gobierno, que es un actor más de este importante foro, están presentes los gobiernos regionales, a través de la Asamblea Nacional, la Asociación de Municipalidades del Perú, están representados en este acuerdo nacional todos los partidos políticos que son parte integrante del Congreso de la República. Como parte de la sociedad civil está el Concilio Nacional Evangélico, está la Confederación General de Trabajadores del Perú, está también los empresarios a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Conferencia Episcopal Peruana, el Consejo Nacional de Decano de los Colegios Profesionales, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, la Sociedad Nacional de Industrias. Es decir, tenemos en este foro una representación de la sociedad, de la población de nuestro país, y en consecuencia va a ser sumamente importante recibir los aportes y comentarios. Desde el inicio hemos hecho un esfuerzo de diálogo, hemos tenido reuniones permanentes en varias oportunidades con el Consejo de Estado, donde están los poderes y las instituciones autónomas, con los gobiernos regionales. Ayer tuvimos una reunión con la Directiva de la Asociación de Municipalidades del Perú y adicionalmente hemos estado dando cuenta permanente de todas y cada una de nuestras acciones a través de los medios de comunicación a la población, al pueblo peruano. Todas las semanas y muchas de estas semanas, a diario, hemos informado de las acciones que íbamos tomando y de los resultados que iban dando estas acciones. Dado que es una situación extraordinaria, nos ha motivado que tomemos decisiones de carácter económico y social sumamente importantes que compromete más del 12% del PBI nacional para atender esta situación tan importante. En consecuencia, estamos en una situación extraordinaria que reclama del Perú en su conjunto, población, sociedad civil e instituciones, respuestas extraordinarias para poder salir de esta situación con el menor daño y efecto posible en las personas. Así que yo dejo a los miembros del Acuerdo Nacional para que también poder escuchar. Nosotros por parte de aquí del
del gobierno. Tenemos una presentación de las medidas que se han tomado respecto a la situación económica, pero yo dejaría en la palabra al señor Javier Higuíñez para que conduzca esta reunión del Foro del Acuerdo Nacional. Señor Higuíñez, con gusto lo escuchamos. Gracias. Buenos días, señor presidente, señor presidente del gabinete, demás ministros y miembros del Acuerdo Nacional que estamos distribuidos en distintos lugares locales, domicilios en este momento en el país, tratando de colaborar con el esfuerzo en la dirección de minimizar el impacto de este COVID-19 y que nos lleva a experimentar, como ahora estamos haciendo, maneras de reunirnos y que tenemos que ir domesticando y haciéndolas útiles. Muchas gracias, señor presidente y señor presidente del gabinete. Saludo también entonces a los ministros, no sé cuáles están finalmente porque en las pantallas no se ve con toda seguridad, pero los menciono en general para no cometer errores. Doy la bienvenida, como suele ser usual en estas sesiones, a los nuevos representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a su presidente, señor Servando García, gobernador de Piura, y a su vicepresidente, señor Juan Manuel Alvarado, gobernador de Huánuco. También nuevos representantes de Alianza para el Progreso, el congresista Luis Valdés, y del Frente Amplio, el señor Jorge Aparcana. Hoy nos acompañan por primera vez los partidos políticos recientemente incorporados al Acuerdo Nacional. FREPAP, representado por los señores Wilfredo Tenorio y Jesús López, Partido Morado, representado por el congresista Francisco Sagasti y el señor Rodolfo Pérez, y Podemos Perú, representado por el señor Enrique Wong. Además, se incorporará al acuerdo el partido Somos Perú, representado por el congresista Guillermo Aliaga. Estoy seguro que estoy dejando de lado a algunos invitados especiales y particulares que en esta oportunidad están con nosotros, pero pido disculpas. Hoy tratamos un tema que afecta al mundo entero y contamos con la participación de los representantes del PNUD, también con ellos, los señores Igor Garafulik y María del Carmen Sacasa. Entro a la exposición central, que espero será muy breve, pero es una especie de memoria y agradecimientos que corresponde con el momento que vivimos, pero sobre todo con la transición dentro del propio Acuerdo Nacional. Señores miembros del Acuerdo Nacional, como ven, voy a leer el texto. Me toca presentar en esta sesión 128 del Foro del Acuerdo Nacional una brevísima memoria de nuestro trabajo en el último tiempo y expresar mi agradecimiento a quienes han hecho realidad una valiosa experiencia de diálogo y consenso. Hemos asignado unos breves minutos para ello, pues una versión virtual les será distribuida próximamente. En cuanto a lo realizado en el foro, deseo empezar destacando las políticas de Estado aprobadas por unanimidad en la última década. No es del todo raro que, tras haber bregado para darle contenido a una agenda que las circunstancias pusieron en manos del Acuerdo Nacional para su deliberación, encontráramos cierto hilván que une sus componentes. Algo así me parece que sucedió en este caso con las políticas consensuadas en la década anterior, que reflejan aspectos medulares de toda enraizada mirada de la nación. Como decía el intelectual puneño Emilio Romero hace casi 90 años, tierra, agua y humanidad son las bases de la vida de la nación. Y son estos elementos justamente los que encontramos en las políticas de Estado 33 sobre recursos hídricos y 34 sobre ordenamiento y gestión territorial. Ambas fueron consensuadas luego de prolongadísimos diálogos y eran asuntos que además estaban en la agenda de la discusión pública y eran fuente de conflictividad en el país. Un año costó llegar a las aproximadamente 2 páginas de cada una de estas políticas. Las discrepancias originales no eran pocas. No debe ser tampoco casual que antes del aislamiento social que soportamos y de la modalidad virtual en educación, aprobáramos la política de Estado 35 sobre digitalización y sociedad del conocimiento. La humanidad de hoy requiere incorporarse en esa sociedad.
Añadamos al aspecto humanizador de la vida que el foro impulsa el recuerdo de que tras una huelga de 150 días, aceptamos la responsabilidad de elaborar los objetivos y diversos aspectos de una reforma de salud que fue aprobado por todos los gremios, partidos y representantes de las autoridades gubernamentales. Hoy, en plena pandemia, su urgencia clama a gritos un sitio en la agenda nacional. También son urgentes los objetivos desatendidos por largo tiempo de llegar al 6% del PIB en educación y el mínimo de 18% del producto en recaudación tributaria. Claro está que vivimos otro momento en el país y que no hay retorno, pero las bases de la vida de la nación han sido consideradas por el Acuerdo Nacional y pueden ser parte de una nueva construcción apoyada en la tierra, el agua y la humanidad de sus gentes. Pero el Acuerdo Nacional es ante todo un foro. Los extremos del espectro político e ideológico del país han atendido en buenos términos las convocatorias a escuchar y ser escuchados en este clima de discreción sin publicidad en el que ocurren las deliberaciones. Los logros han sido, como debe ser a mi juicio, intangibles y han permitido despejar dudas y descartar animadversiones personales entre dirigentes, incluso aunque hubiera en curso medidas de lucha en las calles contraponiendo los intereses de unos y otros. Los agradecimientos requerirían mucho más tiempo. Deseo dejar constancia de estar recogiendo personalmente un legado de quienes me han inspirado en la labor política. Me refiero a los siempre acogedores Gustavo Mome, Alfonso Barrantes y Henry Piz. En ese orden, los bocaditos de chifa, las lentejas sin pisco especial servían para resistir largas reuniones. Espero haber prolongado su bonomía, así como el cultivo del diálogo y de los acuerdos. También debo agradecer a los 3 presidentes de la República y del Acuerdo Nacional con los que he tratado y que junto a sus presidentes del Consejo de Ministros han captado bien y de buen grado nuestra autonomía, resumida en la expresión que dice que el gobierno es parte del Acuerdo Nacional, pero que el Acuerdo Nacional no es parte del gobierno. Esta ha sido una condición indispensable para que representantes de distintas tendencias acudieran a nuestras convocatorias y dedicaran tiempo a discutir y aprobar los documentos, así como a opinar en las deliberaciones del foro. En estas 2 décadas ha contribuido a ello el programa del PNUD y su comprensión de lo peculiar del Acuerdo Nacional. El equipo de la Secretaría Ejecutiva y yo nos hemos esforzado en demostrar nuestro sincero respeto por todos los miembros del Acuerdo Nacional. Siempre he tenido una estima particular por todos quienes asumen responsabilidades dirigenciales y políticas. Es un aporte valiosísimo al país, imprescindible para los pobres cuando está a su servicio. Agradezco a los miembros del acuerdo por su voluntad para llegar a consensos cuando no se veía la luz, por su aprecio personal a lo largo de estos años y por la aceptación de buenos términos del orden que, aunque innecesario, conducía al fluido discurrir de tan diversas opiniones. No siempre es fácil. La lucha política en la que abundan parametrización, expresiones de discriminación racial, de centralismo condescendiente, de minusvaloración de lo femenino, muestras consideración. Siempre me ha parecido certera la tesis de que las distancias mayores en el Perú no son las geográficas, sino las que hay literalmente entre espíritu y espíritu. La presencia del pueblo y del caserío en la deliberación pública y en los medios de comunicación todavía es poca. Cuesta confiar en el lejano, aunque nos estremezca y enternece la vida que extraña la falta de noticias del hijo migrante presentada maravillosamente en nuestra premiada Huayna Pacha. Cuando hay cercanía humana y confianza, la mejor manera de llegar lejos es no tener que ir. Manifiesto finalmente mi deseo de que el imprescindible liderazgo del gobierno en el combate contra la mortal enfermedad que nos asedia sea fructífero en el corto plazo y que el espacio del Acuerdo Nacional pueda ser de utilidad en el proceso de reactivación del país y de definiciones de nuevas prioridades. Finalmente, como corresponde, deseo agradecer al doctor Max Hernández Camarero por su compromiso con el Acuerdo Nacional y su generosidad al aceptar el cargo de secretario ejecutivo. Antes de la cuarentena, pude conversar persona por persona con prácticamente todos los representantes de las organizaciones miembros y el consenso fue total. Luego, en reunión virtual del Comité Coordinador del viernes 1 de mayo, se ratificó de manera también unánime el interés de los miembros por contar
con el doctor Hernández como próximo secretario ejecutivo. Hoy, en el marco de esta sesión 128, formalizamos su nombramiento y con la confianza de que ello será sumamente positivo para el Acuerdo Nacional, le cedo la jefatura de las coordinaciones de las reuniones y la Secretaría Ejecutiva a don Max Hernández Camarero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guiguíñez. Gracias a usted por todo el trabajo desplegado en todo este tiempo y creo que manifiesto no solamente el sentir personal o del gobierno, sino el sentir de todos los integrantes del Acuerdo Nacional por este trabajo desinteresado de entrega que ha tenido en estos 8 años a cargo de la dirección ejecutiva del Acuerdo Nacional. Muchas gracias y estamos seguros que usted va a seguir contribuyendo con el país y con su desarrollo. Así que, como usted bien lo ha dicho, se le aposta al doctor Max Hernández y lo escuchamos al doctor Hernández. Gracias. Agradezco, en primer lugar, al presidente de la República y a los miembros participantes del Foro del Acuerdo Nacional, a la Secretaría Ejecutiva y al secretario ejecutivo Javier Guiguíñez por haberme confiado tan honrosa tarea. Creo, señor presidente, que al haber usted convocado al Acuerdo Nacional con un tema de inmensa urgencia, pero también de enorme trascendencia para el futuro de nuestra patria, y creo que el Foro del Acuerdo Nacional, consciente de la inmensidad, de la confianza y la tarea que nos están entregando, podrá deliberar dentro de los márgenes que implican los acuerdos y los objetivos fundamentales del Acuerdo Nacional. Es decir, la democracia y el Estado de Derecho, la equidad y la justicia social, la productividad responsable y las reformas hacia un Estado eficiente en lucha contra la corrupción. Todo ello enmarcado en un primer momento en el objetivo de los desarrollos del milenio y ahora en los objetivos de desarrollo sostenible. Es una tarea muy importante y muy difícil, señor presidente. Confío además que este sea el inicio de una apertura mayor al diálogo que siempre es necesario, que usted ha mantenido, pero que en estos momentos las exigencias de un reto que nos convoca a todos. Disculpen que me entrecorte, pero escucho muchas conversaciones ahí detrás. Sería bueno que apaguen el mute quienes no están usando. Decía, señor presidente, que agradezco muy especialmente esto y sin más, señor presidente, le pido al señor Rayi Burum que presente el primero de los dos grandes temas, es decir, la situación actual con respecto al COVID, y luego la señora ministra de Economía y Finanzas presentará el otro gran tema, la reapertura económica y social del país. Muchas gracias. Señor Burum, lo invito a que haga uso de la palabra. Gracias. Primero, antes que nada, quería agradecer a todos por la invitación. En verdad, realmente es un honor poder estar aquí y presentar parte de la investigación que estaba haciendo en mi tiempo libre. No sé si podemos proyectar las diapositivas. Perfecto, desde el comienzo. Gracias.
Yo creo que algunos de ustedes han leído un blog post que escribí el domingo. En verdad lo publiqué el domingo, pero me he demorado unos 4, 5, 6 días en articular exactamente lo que quería decir y varias semanas de investigación para poder sacar esa información. Lo que me gustaría decir antes que nada es que yo soy científico en computación, entonces sería ridículo que vaya a hablar de metodologías económicas en la Universidad de Economía o metodologías de cómo es que tenemos que manejar esta situación al ministro de Salud. No tiene sentido. Lo que puedo presentar es el área en el que sí soy experto. Y soy experto en manipular data. Llevo 20 años trabajando en sistemas de información geográfica. En Estados Unidos trabajé muchos años en esto y básicamente me alegra ver que varios de los mapas que tienen en todo el sistema son sistemas en los que yo trabajé y diseñé hace muchos años. Entonces, me alegra que de alguna manera estoy aportando a la respuesta del COVID, ¿no? Si avanzamos un poco, creo que algo que tocó bastante a las personas que leyeron el blog post, y digo las personas porque cuando empecé habían 2.000 lecturas y hoy día hay casi 110.000 lecturas del blog post en un día. Creo que ha habido bastante popularidad por eso. Ya de que, ¿cuál era la situación actual, no? Antes de empezar todo esto, si es que no hacíamos absolutamente nada, las proyecciones de diferentes modelos decían que iba a ser un desastre total, ¿no? Íbamos a tener 463.000 muertos en este modelo y podemos discutir si es que es 463 o 280, si R tendría que ser 2.8 o 5, pero el hecho es muy simple, que si no hacíamos nada, iba a ser un desastre, ¿no? Si un poquito, miramos un poquito el historial de las etapas del martillazo, el famoso martillazo, que me parece un poco gracioso que yo esté hablando cuando las policías venían de este tipo. Podemos medir básicamente las diferentes etapas de lo que ha pasado con el virus, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es la progresión del valor de R calculado con los datos que he podido encontrar, indagar de diferentes lados durante los últimos 2 meses. Básicamente, si miramos el inicio de este proceso, de nuevo, la parte gris, para los que no conocen, son datos alternos posibles. Significa que, a pesar de que hay un punto rojo, cuando el área es grande, el rango de error es grande, el valor puede ser o arriba o abajo, en cualquier punto de esa área gris. Entonces, inicialmente, como no teníamos muchas medidas, no sabemos exactamente cuál es el valor de R, pero sabemos que el valor de R es alto. Eso sí lo podemos saber. ¿Por qué? Porque estamos midiendo qué tanto se está reproduciendo ese virus, ¿no? Acá no estamos mirando el impacto de cuántas personas están muriendo, no estamos mirando el impacto de cuál ha sido digamos, el nivel de destrucción dentro de la población, sino lo que estamos midiendo es qué tan rápido está creciendo el virus, ¿no? Entonces, inicialmente no sabemos exactamente, por eso la área gris es grande, pero sí sabemos que está alto y que tenemos que hacer algo para poderlo controlar. Obviamente el 15 de marzo declaramos el estado de emergencia, ¿no? Y durante la progresión de cada vez que se ha ido extendiendo, está claro las medidas que han ayudado a que ese número baje o suba, ¿no? Por ejemplo, en el 26 de marzo, cuando miramos la data que es disponible, empezamos a aumentar la cantidad de tests. Pues obviamente si lo que yo estoy midiendo es la cantidad de casos nuevos y aumentamos la cantidad de test, obviamente que el número va a subir. Pero el área de incertidumbre también se va bajando, ¿no? Entonces con eso, a pesar de que el número está subiendo, mi grado de incertidumbre baja y ya puedo saber de cuál es, me puedo acercar un poco más al cálculo del R verdadero, ¿no? Y el 8 de abril
básicamente después de extender y de las políticas que se han estado haciendo, el valor de R ha ido bajando, pero sí ha habido una etapa durante el 10, 12, no sé exactamente, ahí tengo que mirar la fecha exacta, pero que el valor se ha ido como estabilizando en el línea. ¿Qué significa esto? Que a pesar que hemos tenido mano dura con ciertas cositas, se necesita ajustar un poquito más para poder bajar ese valor. Y desde el 23, básicamente en Lima, porque existen valores para otras regiones, el valor se ha mantenido estable, ¿no? Y eso se debe se puede deber a muchas cosas como los focos de infecciones en mercados y cosas así. Cosas que yo sé que los ministros aquí saben más que yo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del huayno, no? El huayno viene, bueno, la idea de The Hammer and the Dance, que yo sé que varios de ustedes lo han leído. The Hammer es el pedazo del martillazo, es lo que ya hemos estado viendo. En The Dance es básicamente la parte de qué es lo que pasa después de que acaba la cuarentena. En nuestro caso, tenemos que adaptar esas medidas que estamos haciendo a las realidades peruanas, ¿no? Entonces, en vez de llamarlo de dance, le llamo de wine, la versión peruana de dance. La idea durante todo este momento, durante el periodo del martillazo, el periodo post-martillazo, ¿no? Es tratar de mantener esa R debajo de 1. Porque si mantenemos ese valor debajo de 1, significa que en esa sección el virus va a desaparecer, va a morir, ¿no? Entonces, primero le tengo que pedir disculpas porque mi estilo de presentación es muy coloquial. Este es un meme que pasa constantemente en las redes, ¿no? Donde están hablando de cuál es el factor más grande que está impulsando la transformación digital. Y lo gracioso es que el COVID ha hecho que todas las organizaciones privadas hayan entrado en un modo de aceleración de transformación digital que no existía antes. Si antes el proceso era, bueno, vamos a hacer una transformación digital en 6 meses, ahora es, ¿qué es lo que vamos a hacer en 7 días, una vez que salgamos de la cuarentena? Eso es algo que yo estoy muy metido en el área de emprendimiento, he hecho 2 startups, y es algo de lo que hablamos constantemente dentro del rubro de emprendimientos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ese aprendizaje está generando que bastantes de las empresas, como las mías, como las de otros amigos, estamos mirando un montón a la data que existe para transformarnos en una organización que toma decisiones basadas en data. Pero lo que estamos viendo alrededor del mundo es que las otras organizaciones también, los gobiernos, están mirando la data, ¿no? Y no se trata simplemente de medir lo que sea, sino de medir las cosas adecuadas. Y en este caso, el punto de mi post era de que debíamos estar prestándole mucha atención a la R. Si miramos este gráfico que generé esta mañana, es un gráfico de la expansión del virus día a día, ¿no? Pero no es uno de esos mapas que normalmente vemos que enseña el número total de casos, sino que está ajustado por población. ¿Y por qué ajustado por población? Porque de esta manera me permite ver exactamente cuál ha sido el impacto para esa comunidad. En este caso es por distrito, ¿no? Entonces, si tengo 10 infectados en un lugar donde hay 10 personas, obviamente el impacto es muy alto. Si tengo 10 infectados en el lado donde hay 100 millones, bueno, 10 millones de personas, entonces el impacto es muy bajo, ¿no? Tenemos que ajustar esas medidas para saber exactamente en dónde tenemos que poner la atención, ¿no? Ahora, en ciencias de computación, el área que conozco yo muy bien, tenemos un concepto que se llama garbage in, garbage out. Eso significa que si yo creo un modelo súper sofisticado y la data que le meto es garbage, es basura, entonces el output de ese modelo va a ser vacío. Y lo interesante de data en general
es que la data nunca está limpia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el caso de modelar o de enseñar data, tenemos que pasarlo por un filtro para limpiar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Este es un ejemplo clarísimo. Este es el cálculo de R hecho con datos públicos, la progresión de R día a día, ¿no? Hechos con datos públicos en los distritos. Ahora, ojo, no estoy midiendo el impacto, estoy midiendo el crecimiento de esta pandemia, ¿no? Y acá hay un punto importante, ¿no? En el último slide, si miramos esta imagen de acá, es el resultado final. El punto rojo me enseña las áreas donde R son más grandes. Pero hay algo que muchas personas y muchos científicos en redes sociales me preguntan, ¿no? Que es básicamente, oye, ¿por qué el R de San Isidro es tan grande y el R de Villa El Salvador es tan bajo? No tiene sentido. La gente en San Isidro está encerrada y básicamente no hay un crecimiento de esto, y en Villa El Salvador, donde tenemos más casos, el R está más bajo. Y la respuesta a esto es muy interesante, vienen de los datos que encontramos. Si yo miro la progresión de la cantidad de casos nuevos en Villa El Salvador, no sé si es suficientemente grande, pero hay números que van 0, 0, 0, 1, 2, 4, 5, y si miramos el último pedazo, 22, 19, 10, 22, 21, 45, hay un crecimiento normal en la data. No están aumentando los datos, están aumentando los números de casos. Pero si miramos el caso de San Isidro, estamos en 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, y de repente un día 99. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Aumentamos test? ¿No estábamos haciendo test? O tal vez estamos utilizando otra metodología de test que me está causando que la cantidad de nuevos casos esté aumentando. Y básicamente esa es la pregunta, ¿no? O sea, han habido cambios y normalmente si habría data, nosotros podríamos responder esto, ¿no? Pero en este caso no hay suficiente data. Y sin data, por más que hayan científicos por todos lados que pueden contribuir a esto, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, un pedido que sí hago ahí es de mirar cómo es que podemos compartir un poquito esta información, ¿no? Información que es realmente de interés público para que la comunidad de científicos puedan crear estos modelos y compartir y ayudar al gobierno en este tipo de cosas, ¿no? En fin, este es agarrando los datos y ordenándolos, ¿no? Los términos de confianza. Esto me dice que los primeros 5 o 6 distritos puedo confiar el valor de R y después de eso los datos están subiendo y bajando, no tiene mucho sentido. De nuevo, existen procesos que se están utilizando para transformar a una organización de que sea data-driven, ¿no? Pero eso no es simplemente para el gobierno privado, ¿no? O sea, si miramos el plan de estrategia estadounidense de cómo es que ellos manejan data, cómo es que comparten data, hay un documento que lo pongo ahí que es muy listado con la estrategia completa gubernamental de cómo se tiene que tratar data en Estados Unidos, pero cuando comparamos eso básicamente con nuestras organizaciones locales, lo digo de varios amigos y en fin, ¿no? Amigos científicos. El problema principal que tenemos es que aún así dentro de las organizaciones no se comparte esa información. Entonces, por ejemplo, ¿no? si el ministerio, yo tengo muchos amigos en el Ministerio de Defensa, y ellos necesitan data del Ministerio de Salud, conseguir esa data es muy, muy difícil, ¿no? Y viceversa también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? De que estos tipos de diagramas, estos tipos de análisis no se pueden hacer, ¿no? Es un pedido que creo me gustaría enseñarles 2 ejemplos
de cosas que se pueden hacer cuando la data se comparte. El primero es el tema del contact tracing, ¿no? El aplicativo de Perú en tus manos yo pienso que va a ser clave para la respuesta que vamos a tener durante el WINE. ¿Y por qué? Porque este aplicativo lo que está proveyendo son datos que me dejan hacer dos cosas principales. Uno es el seguimiento del contact tracing. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo estoy interactuando con varias personas durante un periodo de 15 días y me da COVID, yo quiero saber quiénes son, o sea, bueno, el Ministerio de Salud quiere saber quiénes son las personas con las que estoy interactuando para que esas personas sean chequeadas por COVID, ¿no? Porque lo que queremos hacer es targetear específicamente a las personas que tienen un alto riesgo de eso, ¿no? Entonces, el proceso de contact tracing está clarísimo en Corea del Sur, está clarísimo en Taiwán, está clarísimo en varios países. Es algo que necesitamos implementar ya, ¿no? Y se puede hacer con un aplicativo de Perú en tus manos. Se está trabajando, ¿no? Actualmente, ¿no? Cuando le agregamos datos de ubicación, ya estoy a punto de terminar, lo que nosotros podemos hacer es, si queremos detectar automáticamente los focos de infección, no necesitamos sacar a gente que esté dando vueltas por todos lados, sino podemos hacer una trazabilidad con los datos de GPS, con los datos que se están recolectando en Perú en tus manos, para automáticamente detectar los puntos, no donde están las personas que están infectadas. Eso no es lo importante, sino dónde es el lugar donde la gente se está infectando. Es la pregunta mucho más clara. Mientras nosotros vamos a estar ajustando. Parte de lo que viene ocurriendo en estos momentos en la sesión 128 del Foro del Acuerdo Nacional, en la cual participan el presidente de la República, ministros de Estado, los representantes de distintas asociaciones civiles, fuerzas políticas presentes en el Congreso de la República, vía remota. Esta conexión que se tiene en estos momentos con más de 50 personas a nivel nacional, y los temas principales, la evaluación actual del COVID-19 y también las medidas para la reactivación de nuestra economía impulsadas por el Ejecutivo. Nosotros vamos a retornar más adelante con más detalles desde el distrito de Jesús María. Continuemos con la programación habitual de TV Perú.